Bueno, estamos seguros que este tema del que vamos a conversar con nuestro invitado, con Crisólogo Cáceres, él es presidente de ASPEC, a usted le va a dar cierta tranquilidad, porque por lo que me comenta Crisólogo es una muy buena noticia. ¿Cómo estás, Crisólogo? Muy buenos días. Julio, un placer estar aquí en el programa. Bueno, en realidad hay un nuevo reglamento que la Superintendencia de Banca y Seguros ha publicado respecto del uso de las tarjetas de crédito y también de las tarjetas de débito. ¿Es correcto? Hace una semana la Superintendencia de Banca y Seguros nos regaló este reglamento de tarjetas de crédito y débito. Más de 2 años hemos estado esperando a los usuarios que salga a publicar esta norma, que contiene importantes disposiciones en beneficio de los usuarios, que las podemos dividir en 2 rubros, ¿no? El rubro información o transparencia, como comentábamos, y el otro rubro es seguridad. En materia de transparencia, los usuarios van a saber que, por ejemplo, el orden de prelación en adelante va a cambiar. Es decir, antes tú cuando pagabas tu tarjeta y tenías varias deudas, por ejemplo, tenías una deuda por retiro de dinero, una deuda por pago de seguros, una deuda por compra de calzado, la entidad financiera decidía tu pago a cuál de las 3 deudas iba. Y normalmente elegía la deuda más cara para ti y que le daba menos de ganar a ellos. Ahora no. Ahora la deuda más cara es la que va a tener que ser amortizada primero. En este caso que te acabo de poner, retiro de dinero es la que tiene intereses de 200 hasta 300%. Entonces, cuando tú pagues, tu pago va a ir a matar la deuda más cara, en este caso retiro de dinero. O sea, se acabó que la entidad financiera elija dónde va. En segundo lugar está el tema del pago mínimo. En el tema del pago mínimo, usualmente la empresa te decía, tu pago mínimo, por ejemplo, es 50 soles. Y lo que no te decía la empresa financiera es que de esos 50 soles del pago mínimo, 42 se iban para pagar intereses, comisiones, portes, y apenas 8 soles se iban para pagar capital. Entonces tú no sabías eso, o sea, tú pensabas, estoy pagando y seguramente que el pago mínimo va a amortizar capital. En adelante, en el estado de cuenta, en el anverso del estado de cuenta, se va a tener que poner un recuadro como este que está señalado en la propia norma. Y en este recuadro se señala al usuario, señor usuario, si usted continúa pagando el pago mínimo, usted va a terminar de pagar la deuda en 4 años y usted va a pagar tanto de interés, va a pagar tanto de capital, etcétera. Entonces, el usuario cuando vea eso, y todos nosotros tenemos que ver entonces nuestros estados de cuenta, el usuario va a decir, ¿qué cosa? Si sigo pagando lo mínimo, voy a pagar esto, siempre y cuando no gastes, porque si gastas, la deuda se extiende aún más. Entonces, el usuario va a entender de que debe hacer un esfuerzo un poquito mayor para pagar más del mínimo en la medida de lo posible. Ahora, en los estados de cuenta, normalmente viene tu estado de cuenta general, pero te viene especificado el estado de cuenta del pago mínimo, casi como un condicionante que sea lo que pagues. Exacto. ¿Eso también se va a modificar? Lo que pasa es que ahí tocas otro tema, que es el tema de cultura financiera, ¿no? Mucha gente no está informada de que eso que acabas de decir es real. Es decir, cuando dicen pago mínimo, como que te inducen a que eso es lo que tengo que pagar. Correcto. Claro, pero cuando tengas este recuadro vas a contrarrestar eso, porque el pago mínimo te va a decir, oye, ¿qué? ¿Voy a terminar de pagar la deuda en tantos años? Ni hablar. Esos son los temas de información más relevantes, ¿no? Ahora, tú también has tocado otro tema que tiene que ver con los retiros de dinero. Cuando uno saca una tarjeta de crédito, en algunos casos la usan como tarjeta de crédito para sus compras y no utilizan estos retiros de dinero porque son altísimos, son leoninos en realidad los intereses que se cobran por ello. Así es. Ahora con este reglamento uno va a poder elegir en la tarjeta de crédito no tener esa opción de hacer retiros de cajero. Claro, pero más que todo lo que tú vas a poder renunciar es a una serie de servicios conexos y te vas a poder desafiliar de esos servicios conexos que van aparejados a la tarjeta por el mismo medio por el cual los contrataste, que antes no podía hacerse. Es decir, si tú contrataste un servicio conexo, por ejemplo, por teléfono, y tú querías desafiliarte, te decían, no, tienes que venir personalmente a la empresa para desafiliarte. Eso ya no. Si tú te conectaste por teléfono, te afiliaste por internet, ese mismo sistema te va a servir para desafiliarte. Pero el otro rubro que es importante es el tema de seguridad. ¿Seguridad por qué? Porque se van a implementar una serie de normas muy interesantes. La primera de ellas tiene que ver con la obligación de las empresas de servicios financieros de implementar sistemas para preservar la información de los usuarios, para que no se roben la información de los usuarios. Van a tener que poner cortafuegos, filtros y demás para garantizar que la información de los usuarios se mantenga a buen recaudo, y esto de acuerdo a estándares internacionales. En segundo lugar está el tema del chip en las tarjetas. Todas las entidades del sistema financiero desde el 31 de diciembre del 2014 van a tener que emitir tarjetas con un chip. ¿Desde el 31 de diciembre de este año o del próximo? Del 2014, del 2014. Ah, desde el próximo. Sí, hay un plazo de adecuación. Sí. Hay un plazo de adecuación. Entonces, ese chip va a contener información y va a tener una serie de medidas de seguridad para que la tarjeta, en caso fuera clonada, no pase. Es decir, van a habilitarse lectoras para que cuando se presente la tarjeta original
la tarjeta pase, pero si es una tarjeta clonada, no pase, porque los estándares de calidad del chip van a ser tan sofisticados que las tarjetas clonadas no van a pasar. Y eso nos lleva al otro tema, las responsabilidades. Usualmente los bancos han sido muy laxos en implementar medidas de seguridad convenientes para los consumidores. ¿Por qué? Porque en muchos casos han llegado a ASPEC en los cuales nos dicen de que había personas que habían notificado la pérdida de la tarjeta al banco, pero igualito se habían seguido realizando consumos que luego se le cobraban al usuario. O también habían consumos atípicos, ¿no? Por ejemplo, un consumidor que en promedio gasta con su tarjeta de crédito, no sé, pues 500 soles al mes, y que de repente una noche la revienta y gasta 5.000 soles. ¿Cómo la entidad financiera no va a tener sistemas para detectar, oye, estos son consumos atípicos, son consumos fraudulentos, mejor le voy a avisar al consumidor lo que está pasando? Este reglamento determina que las entidades del sistema financiero le van a tener que dar al consumidor la opción de elegir estas notificaciones, es decir, darle alertas, sea por mensajes SMS, correos electrónicos, celular, llamadas telefónicas. hay Tantas formas hoy en día, que dicho sea paso, la venta de teléfonos celulares el próximo año, ya de teléfonos celulares inteligentes va a estar en el 60% y solo el 40% va a comprar teléfonos como los que tradicionalmente compramos, ¿no? O sea, la gente cada vez va a tener más acceso a información en tiempo real. Bueno, las entidades financieras están en la obligación de implementar sistemas para que a solicitud del consumidor esto se pueda dar. Ahora, ahí pasa otro problema, ¿no? Porque si a alguien le clonan la tarjeta o hacen un mal uso o un uso indebido de las tarjetas de crédito y uno presenta su reclamo, dice yo avisé, efectivamente, di cuenta de que me habían robado la tarjeta, se me había perdido, se generan consumos después de esa llamada, igual asume la responsabilidad o es todo realmente, es un dolor de cabeza hacer la gestión en el banco. Claro. Esa responsabilidad... La responsabilidad, esto es una gran noticia para nuestros amigos televidentes, eso también se acabó. Porque en el caso de exenciones de responsabilidad, por ejemplo, las tarjetas clonadas, ya los consumos que se realicen con tarjetas clonadas los asume el banco, ya no los asume el consumidor. Del mismo modo, si en el cajero automático se colocan estos dispositivos para leer los lectores, esos lectores, el banco va a tener que asumir la responsabilidad por haber permitido de que se colocan estos aparatos dentro de sus cajeros automáticos. Porque resulta inadmisible, pues imagínate, estos aparatos tienen cámaras, estos cajeros tienen cámaras. ¿Cómo es posible que con las cámaras no se detecten o no se revisen los contenidos de dichas cintas para saber si alguien estuvo manipulando? Correcto. ¿No? O sea, esas son cosas que los bancos debieron haber hecho. Los famosos seguros que nos ofrecen, ¿no? En caso de robo, en caso de que le clonen su tarjeta, a veces te obligan a pagar una especie de seguros adicionales al que consumes con el seguro que tú mencionas no va a podérsele trasladar el costo al usuario. Es decir, estos seguros, estas pólizas que son contratadas, ya no van a poder remitirse al usuario para que el usuario asuma los costos, sino que van a tener que ser considerados como parte de la operación del servicio financiero que dispensa la entidad financiera. O sea, vamos a tener el seguro, pero el costo lo asume como parte de las operaciones bancaria. Y no nos lo va a tener que trasladar a nosotros estos seguros. Las membresías, ese es otro tema. No, esa es una comisión que está lamentablemente autorizada, ¿no? Tú recordarás de que el año pasado habían como 5.000 comisiones y luego la Superintendencia de Banca emitió una circular en virtud de la cual se redujeron drásticamente el número de comisiones. Una de estas comisiones que lamentablemente todavía subsiste es el de la membresía. Entonces, esa es una pregunta típica, ¿no? Todo el mundo pregunta, ¿y la membresía se paga, que me parece abusiva? Sí, se paga lamentablemente porque es una comisión autorizada. Y esto me lleva a una reflexión. Muchos consumidores tienen 3, 4, 5 tarjetas de crédito y le sacan tarjetas adicionales. Y dicen, no las tengo por precaución, yo solo uso 2, pero tengo 5. Bueno, deben de saber de que aunque no usen las tarjetas, ustedes pagan membresía por esas tarjetas que no usaron al año. O sea, usted tuvo la tarjeta metida en el cajón de su velador todo el año. Usó todo el año. Nunca lo usó, pero tiene que pagar te llega a llegar la notificación y paga la membresía y no puede rechazar ese cobro porque es un cobro autorizado. Entonces, a menos de que tenga la tarjeta en cero, ¿no? Eso sí es una posibilidad que también deben de saber. Si usted no tiene una deuda con el banco y le llega el cobro de membresía, si su deuda está en cero, usted le puede decir al banco, ¿sabes qué? No te voy a pagar, extórname el pago, y si no, te devuelvo tu tarjeta. Y la mayoría de los bancos aceptan que el consumidor, con tal de tenerlo como cliente, extornarle el pago, ¿no? Claro, pero esa es una gestión que uno tiene que hacer, ¿no? Pero que si es lícito el cobro de membresía, es lícito el cobro de membresía. De acuerdo. ¿Qué otros, podríamos decir, mecanismos de seguridad se están aplicando ahora con las famosas tarjetas de débito? Que ese es el otro rubro, ¿no? Bueno, las tarjetas de crédito uno tiene que saberlas utilizar, pero las tarjetas de débito generalmente se convierten en el dinero plástico. No quiero llevar dinero conmigo, tengo una cuenta de ahorros donde me depositan mi sueldo, voy a los supermercados, por ejemplo, y hago mi pago con mi tarjeta de débito. Este reglamento tiene que ver con las dos tarjetas, con las de crédito y las de débito, ¿no? Los consumidores deben saber que la diferencia radica en el que las tarjetas de crédito te permiten, sin tener un fondo necesario, poder realizar
compras con pago diferido. Las tarjetas de débito, en cambio, tienen que tener una cuenta de la cual se pueda debitar, ¿no? De ahí se puede debitar el pago del servicio o el bien que tú estás comprando. Esto rige para las dos. En el caso de la administración de ambas tarjetas hay que ser muy prudentes. Y en materia de seguridad hay que tener el cuidado de nunca alejarse de las tarjetas. En segundo lugar, nunca permitir que la tarjeta sea llevada y que el lector de la tarjeta no esté delante de usted. En cuanto al retiro de dinero, ya lo dijo Julio, el retiro de dinero con las tarjetas de crédito es sumamente caro. Y yo repito que son intereses de 200 y 300%. Un consumidor que necesite dinero en efectivo y que no sea muy urgente, lo recomendable es que pida un préstamo a una entidad financiera porque los intereses van a ser mucho menores. Lo peor que se puede hacer es sacar este dinero porque ese dinero es sumamente caro. En el caso de las tarjetas de débito, lo mismo. Hay que saber de que las tarjetas tienen un monto y muchas veces en algunos contratos que se hacen, usted autoriza a la entidad financiera que en caso se atrase en el pago, por ejemplo, de la tarjeta, usted se puede el banco cobrar del fondo que tiene usted en su cuenta depositado. Eso es lo que se conoce como compensación de sueldos. Nosotros tenemos litigios en el Indecopi porque a veces los bancos abusan de la figura de la compensación de sueldos. Entonces, es todo un universo. Como ven, sin embargo, esta norma que estamos comentando esta mañana tiene muchas innovaciones que usted debe de conocer y debemos de preocuparnos por conocerla. Y la SBS tiene que hacer un esfuerzo muy notable, digo yo, porque todas estas disposiciones están redactadas lamentablemente en un lenguaje tan abogadil, tan complejo que las personas no lo van a entender. Algunas recomendaciones. Se viene la Navidad, hay mucha gente que en estos momentos deben estar pensando en tener sus tarjetas de crédito, si no la tiene, sacar alguna, porque generalmente uno hace más gastos en el mes de diciembre por estas fiestas. Una recomendación podría ser que cuando uno obtiene esta tarjeta de crédito diga: quiero la tarjeta de crédito, pero quiero que se bloquee la opción de retiros de dinero de cajero automático. Es una opción. Es una opción y usted puede tenerla, ¿no? Pero el punto es que sepa utilizar la tarjeta. Porque la tarjeta es una herramienta maravillosa, bien empleada. Nadie está satanizando las tarjetas, para nada. Las tarjetas son una herramienta excelente, siempre y cuando sean utilizadas con un poquito de criterio. Hoy en día hay gente que está yendo a comprar el pan a la panadería con la tarjeta de crédito. Están yendo al supermercado a comprar una botella de agua y la están pagando con la tarjeta de crédito. Y no saben de que esa compra les va a salir sumamente cara por el hecho de estarla comprando con la tarjeta de crédito. Pero eso sí es que la compra la haces y la pagas en partes. Porque el consumidor tampoco sabe eso que acabas de decir. O sea, las cajeras están entrenadas para preguntar al consumidor: señor, ¿va a pagar esta botella de agua o este kilo de papas? ¿Lo va a pagar en 2, 3 o 4 cuotas? Bueno, pues irá en 2, en 3. Entonces el consumidor no sabe lo que está haciendo porque nadie le ha explicado, así como en el caso del pago mínimo, que mientras menos pague, más intereses, comisiones, gastos, seguros, importes le van a cobrar. Entonces usted tiene que entender de que la tarjeta tiene que emplearse para aquellos gastos que por su volumen usted no tenga la disposición de dinero en efectivo en ese momento para afrontarlos, pero no para gastos mínimos. Y ya que hablas de fin de año, hay una regla pues que siempre repetimos hasta el cansancio, pero nunca está de más. El sobreendeudamiento se puede generar cuando un consumidor gasta desaforadamente hasta que no tiene dinero para cubrir los montos básicos de su subsistencia. Una regla no escrita en ninguna parte dice que un consumidor no debe gastar más allá del 30% o el tercio de todos sus ingresos en el pago de deudas. Si usted empieza a pagar más de la tercera parte de sus ingresos en abonar deudas, es que algo está yendo mal en su economía y es mejor que pare. Hay que saber, hay que ser cuidadosos en el gasto, hay que tener todos los cuidados pertinentes. Finalmente, una pregunta: ¿qué pasa con las llamadas telefónicas? Señor fulano de tal, usted tiene una línea aprobada, tiene que venir a recoger su tarjeta a tal banco. Y resulta que uno nunca tuvo información, nunca tuvo una relación con ese banco. ¿Qué hacer en esos casos? Ahí hay dos temas. Primero, ¿cómo sabían quién eras tú? ¿Cómo sabían todos tus datos, etcétera? ¿Por qué? Porque la información que de repente tú le entregaste a una entidad financiera no hubo el suficiente cuidado para que los demás no la tengan. Y eso está prohibido ahora por este reglamento. En segundo lugar, cuando usted reciba estas llamadas telefónicas, tenga mucho cuidado con decir la palabra sí. Esa palabra sí es grabada y puede dar pie, como nosotros conocemos infinidad de casos, a que la entidad financiera diga: oye, él me dijo sí, mira, cuando yo le ofrecí el producto financiero, él me dijo sí. Usted tiene que tener cuidado con decir la palabra sí. De frente, cuando le dan una oferta de este tipo, diga no gracias, o no por el momento, o lo voy a pensar. Pero la palabra sí en estas llamadas telefónicas, tanto en servicios financieros, en servicios públicos, telecomunicaciones y demás, debe estar
prohibida. Usted tiene que ser muy cauteloso. ¿Qué pasa si uno se ha inscrito en Indecopi en esa página de no quiero que me llamen por teléfono? El registro igual no, gracias, no insista. Se llama y sin embargo uno recibe la llamada. Bueno, en ese caso lo reporta al Indecopi, y el Indecopi, como se ha violado vamos a decir, este hermetismo que debe caracterizar a las personas que se han inscrito allí, se pueden iniciar acciones legales contra las empresas y pueden ser sancionadas por la Comisión de Protección del Consumidor, desde amonestaciones hasta 450 unidades impositivas tributarias.